Gracias, Padre. Oramos a ti, Señor, para que, como dice esta palabra, por todos los que están en eminencia en este país y alrededor del mundo, para que tu pueblo pueda seguir siendo la luz y la sal en este mundo, en medio de una generación mala y perversa. Pero, Señor, que tú nos pongas esta gracia de poder vivir quieta y reposadamente, confiando en ti, mostrando, Señor, que realmente esperamos en tu gracia, aunque todo esté rodeado de tempestad, Señor, de una violencia imperante, pero, Señor, que en nuestros corazones, en aquellos que te conocemos, esté tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, y que esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esto es posible solamente en ti y a través de ti, Señor, en nuestras vidas. No lo podemos lograr nosotros por nosotros mismos, ni por mucho que nos esforcemos. Pero gracias, Señor, que este es tu propósito y que los demás, Señor, puedan ver esa paz en medio de la tempestad y puedan desearla, puedan buscarla, puedan anhelarla para sus propias vidas. Gracias, Señor. Bendice esta palabra que vamos a abrir, Señor. Dame tu gracia para poder exponerla. Señor, confío en ti, me entrego en tus manos, lléname de tu Espíritu Santo. Y Padre, bendice también y llena de tu Espíritu a mis hermanos que van a recibirla como palabra de Dios, que haga impacto en los corazones, que caiga en buena tierra y produzca fruto al 100%. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos meditando hace un tiempo acerca de la vida de Victoria, sobre distintas áreas en nuestras vidas. Y vimos que el propósito de Dios es que vivamos en victoria en este mundo, que no estemos derrotados. Y lamentablemente es lamentable ver a muchos cristianos con vidas derrotadas, mediocres, sin necesidad, y es muchas veces por falta de conocimiento. Entonces el Señor, el propósito de Dios es que sea todo lo contrario, que tengamos victoria sobre todas las áreas en la cual, por supuesto, tenemos luchas. Son luchas naturales en todos nosotros, pero el Señor quiere que en esas luchas seamos victoriosos. Amén. Entonces vimos que lo primero que quiere el Señor es que tengamos victoria sobre el tremendo problema que hay en cada uno de nosotros, que es nuestro propio orgullo, ¿no es cierto? Entonces, que ese orgullo, ese yo, ese ego, vaya muriendo cada vez más en nosotros, para que el Señor realmente reine, como decimos y cantamos. Y yo sé que es nuestro deseo y voluntad, pero la única forma de que reine el Señor en mi vida es en que yo muera. Si yo sigo viviendo, sigo reinando yo. Esa es la realidad. En la forma y en la medida que yo muera a mi propósito, a mi deseo egoísta, y ese es el segundo elemento que debe el Señor poner un hacha a la raíz del pecado en mí, es a mi egoísmo personal, ¿no es cierto? Si esas dos cosas son hachadas, eliminadas en mi vida, y es progresivamente, vimos también eso, no es algo que pasa con el toque de una varita mágica, sino que es algo progresivo, y en la medida que nosotros nos entregamos al Señor para que el Señor lo pueda hacer en nuestras vidas, cada día. Por eso el Señor nos insta a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz no una vez por mes ni una vez por semana, sino cada día. Y eso es lo que más duele. Pero esa es la vida de victoria en realidad. Es una vida de victoria, pues es la vida de la resurrección de Cristo en nosotros operando, remontándonos hacia esa vida de resurrección de poder que tiene solo el Señor. Y eso es la victoria que el Señor nos quiere dar. Y vimos en los últimos 2 sábados que también el Señor quiere que seamos victoriosos en nuestra incredulidad, ¿no es cierto?, que es natural en todos nosotros. Y fundamentalmente la victoria en la incredulidad, y vimos
y analizamos 3 áreas fundamentales. Lo opuesto a la incredulidad es la fe, por supuesto, en la cual nuestra fe tiene que crecer cada día. Y hay 3 cosas fundamentales. Y la primera es en el amor absoluto de Dios hacia mí, hacia cada uno de nosotros. Dios nos ama incondicionalmente, aunque lo neguemos, Él permanece fiel, Él no se puede negar a sí mismo. La esencia de Dios es el amor. Y aun cuando Dios tenga que mandar gente al infierno, no lo hace porque los odia. Los ama y los respeta en su decisión de negarlo a Él, pero no es que Dios se plazca de eso. Al contrario, se duele. Pero la esencia de Dios es el amor. ¿Cuánto más a nosotros? ¿No es cierto que hemos venido, nos hemos sometido a Él? Y hemos sido hechos sus hijos. ¿Cuánto más nos ama a nosotros, que ahora somos parte de su pueblo, miembros de su familia, coherederos con Cristo y todos los títulos que el Señor nos ha dado y nos ha dignificado, no haciéndonos siervos como eran los israelitas que eran esclavos o siervos de Dios? Ahora nosotros somos hijos de Dios. Nuestro privilegio y nuestra condición es tremendamente elevada respecto a Israel. Somos el Israel espiritual de Dios, nosotros la iglesia de Cristo. El segundo elemento en el cual tenemos que crecer en fe, y lo estuvimos viendo, es en la confianza plena de la sabiduría absoluta de Dios. Él sabe 1.000 millones de veces más que yo. No puedo confiar en mí mismo, no puedo confiar en mi fuerza, en mi raciocinio, en mi inteligencia, en mi prudencia. Tengo que confiar absolutamente en mi Dios. Él tiene un plan para mí y para cada uno de nosotros. Y si eso es verdad, yo quiero vivir en los pasos de ese plan. No quiero vivir bajo mis conceptos o mis planes privados. Quiero vivir bajo ese plan que Dios tiene para mí, que es perfecto y que Él, trazó antes de la fundación del mundo. Entonces, la única forma que Dios lo va a lograr es si yo me rindo a ese plan, me someto a ese plan. Así como, ¿se acuerdan? Vimos ese ejemplo simple de esa doncella que era la Virgen María, cuando Dios le dijo, bueno, de ti saldrá, ¿no es cierto?, el Mesías, el ungido de Dios. Imagínense una niña que no conocía varón, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Bueno, pero para Dios no hay nada imposible, ¿no es cierto? Y ella se sometió a esa palabra. Y eso fue lo que produjo a nuestro Señor, en su fe, en su entrega a Dios. Y lo mismo va a pasar en nosotros. Si yo me someto a la palabra de Dios, eso, y como fuente de inteligencia completa, absoluta en mi vida, ese es el poder que va a hacer que mi vida empiece a cambiar y que mi vida sea de acuerdo al plan perfecto de Dios. Y después, el absoluto poder de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas. No hay nada que sea ajeno al poder absoluto de Dios. Como leyó el hermano en el libro ese de Daniel, ese tremendo texto escrito por una persona que no era israelita, no era parte del pueblo de Dios, era un hombre que adoraba los ídolos, pero sin embargo Dios lo humilló tan bajo. Para aquellos que no conocen la historia, el rey Nabucodonosor estuvo años condenado a vagar por el campo como un animal salvaje, porque Dios lo entregó a esa locura. Y miren, si Dios tiene poder para hacerlo. Toca un switch allá arriba y un hombre inteligente como era Nabucodonosor de golpe se convirtió en una bestia del campo. Y recién cuando reconoció la grandeza de Dios, Dios lo restauró y le dio la dignidad que tenía y elevada todavía. Dios es maravilloso, hermano. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que yo creo. Y si usted cree en un Dios más pequeño que ese, es un ídolo. Tírelo abajo y crea en el Dios verdadero y vivo de la Biblia. Así que hoy vamos a ver otra área en la cual necesitamos tener victoria. Es tremendamente importante también para nuestras vidas. Y es victoria sobre el mundo, lo que llama la Biblia o el Señor mismo Jesucristo, victoria sobre el mundo. Y a relación y colación de esto, fíjense, vamos a leer en Juan capítulo 16, verso 33, algo que el Señor le dice a sus discípulos. Acordémonos que este evento es después
después de que se celebró la última cena, en Juan capítulo 16, donde el Señor le empieza a revelar que iba a dejarlos de este mundo, pero que no los iba a dejar huérfanos, etcétera, le promete el Espíritu Santo, etcétera. Todas esas cosas maravillosas que Dios está preparando a sus discípulos para que se queden solos de golpe, pero les promete, no los voy a dejar solos, va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Mintió el Señor? No. Ese mismo Espíritu está en mí y en ti, si eres un cristiano nacido al Espíritu Santo. Y en este pasaje de Juan capítulo 16, verso 33, al final del capítulo 16, el Señor Jesús dice algo, el cual yo quiero traer, está basada este estudio o prédica, esta declaración del Señor Jesús que dice lo siguiente, si lo tienen, síganme con la lectura. Dice, estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. Tengáis paz. Ese es el propósito del Señor, que en Él tengamos paz. Y mire lo que dice ahora, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y estas son palabras poderosas, hermano. Muchas veces le hemos leído y bueno, las pasamos por alto. Pero ¿qué quiso decir Jesús con que Él venció al mundo? ¿Alguna vez se preguntó eso? Es bueno que ustedes hagan esa pregunta. ¿Qué quiere decir el Señor? Estábamos hablando con los hermanos, le estaba enseñando un poco a cómo estudiar la palabra para que sea provechoso no a nuestro intelecto, sino a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y haciéndonos preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué veo en este relato? ¿Qué me está hablando el Señor a mí específicamente? ¿Y qué aplicación específica tiene para mi vida, práctica? Esas tres áreas. Entonces, cuando el Señor dice esto, es porque, y le está diciendo esto a sus discípulos, horas antes de haber sido entregado y nunca más los iba a ver hasta que fuera resucitado, conocemos la historia, quiere decir que era algo tremendamente importante. Y aparte otra cosa, el Señor es nuestro precursor, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, verso 20, dice que Él entró en el lugar santísimo como nuestro precursor. Quiere decir que Él, ¿qué es un precursor? Alguien que va delante nuestro, ¿no es cierto? O sea, y si Él es el precursor, como dice Hebreos capítulo 12, tenemos que poner nuestra vista en Él. Él va delante nuestro, es nuestro capitán, el capitán de nuestra salvación, como dice también algunas versiones en el libro de Hebreos, el capitán de nuestra salvación. Entonces, Él va delante, comandándonos. Y si Él me dice que Él venció al mundo, y por otro lado me dice, miren que en el mundo van a tener aflicciones, pero no se preocupen, confíen, igual sigan teniendo paz, porque yo he vencido al mundo. Y esto es de tremenda relevancia para el día de hoy, sobre todo cuando, insisto, escuchamos tantas cosas que pasan, están pasando y van a pasar alrededor del mundo, que nos producen zozobra, naturalmente, temor, duda. Pero el Señor está en control de todo, hermanos. Por eso dice, confíen. Mi paz, como dice este verso, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Otra vez el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré pues a preparar una para ustedes. Y Él no quiere decir con esto que cuando estemos ahí vamos a tener paz. No, Él quiere que ahora tengamos paz. Y nuestra paz depende exclusivamente, hermanos, en el hecho de que yo pueda, como venció el Señor el mundo, yo pueda vencer el mundo. Ese es el propósito de Dios. O sea que esto es una puja, es una batalla. O el mundo me vence a mí, o yo venzo al mundo.
No hay alternativa. Es como dos gladiadores que pelean. Uno de los dos va a caer muerto. Entonces, el propósito de Dios para una vida cristiana en victoria es que el mundo no me venza, que yo pueda vencer al mundo como mi Señor y Salvador lo venció. Entonces, la forma para hacerlo, tenemos que mirar a Jesús en qué quiso decir con eso y cómo hizo Él para declarar tremenda cosa de que yo he vencido al mundo. No tengan miedo, tengan paz. ¿No es cierto? Y vamos a ver brevemente en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 12, que nuestro hermano Pablo nos da un consejo en el cual nos ilustra un poco esta verdad. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice lo siguiente, la Escritura, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Alguna vez leyó este texto usted? ¿Lo asusta? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que me van a tirar los leones como pasaba, tal vez alguna vez pase, pero no hace falta llegar a ese extremo para ser perseguido. Hay hermanos actualmente, muchísimos de ellos, que están literalmente perseguidos y bien perseguidos. Se calcula que hay más mártires cristianos en el presente siglo que lo hubo en toda la historia. Lo que pasa es que no se conoce, no se da a conocer. Pero es la realidad. Pero todo cristiano, quiere decir este texto que todo aquel que quiere vivir piadosamente, ¿qué quiere decir piadosamente? Agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, va a sufrir persecución. ¿Usted tiene miedo? Que el Señor se lo saque, porque el Señor le quiere dar su paz. No miedo. Persecuciones van a venir. Y de hecho, somos conscientes y somos parte integrante de esa persecución. De algún tipo, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, con nuestros amigos viejos pasados, que nos dan vuelta la cara o nos muestran una cara que no conocíamos. Ya sabemos de esas cosas. Vamos a tener aflicción. Vamos a sufrir persecuciones. Yo le contaba a los hermanos, el lunes yo estaba tremendamente, no sé cómo, qué palabra usar, frustrado diría yo, de saber enterarme, un íntimo amigo mío a quien quiero muchísimo, compañero de trabajo, fuimos compañeros de escuela secundaria, trabajamos juntos por muchos años, éramos muy amigos, ahora de golpe es padrino de bodas gay, cosas que yo ni me imaginé. Y me enteré de casualidad por un comentario que hice yo, la cual produjo, por supuesto, una reacción muy mala en parte de mucha gente que defiende a los gays. Pero mi propósito, y yo lo aclaré después, no fue atacar a nadie, sino defender a mi familia. Entonces hice una carta de 2 páginas en la cual la mandé a un grupo de más de 30 personas. Y este muchacho me contestó diciendo eso, que para él los gays son gente que tiene otro gusto sexual, pero que son buena gente. Así que, ¿qué le puedo decir a usted a eso? Hay cosas donde uno no tiene que entrar. El propósito del Señor no es que entremos en una contienda de palabras, pero sí que seamos luz. ¿No es cierto? Y eso es un poco lo que quiere decir acá en 2 Timoteo, capítulo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente, haciendo la voluntad de Dios, vamos a sufrir persecución. Pero confíen, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Más quiere decir, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y en la victoria del Señor, yo soy victorioso. Y el hermano Cairo me mandó un cartoon que se lo mandó a todos, creo, del Señor o una persona llevando la cruz en medio de una gran avenida lleno de carros con distintos nombres, todos de
por supuesto, drogas, sexo, alcohol y diversión. Y el hombre llevando la cruz de contramano. Vas al revés. Y sí, así voy al revés yo. Y tú sí eres cristiano, genuino. Y esto me lleva a pensar de que si yo no estoy viviendo piadosamente, no voy a sufrir persecución. Y ahí me preocuparía yo. Si yo pensara como el resto del mundo, yo creo que es un serio... Y si tú piensas igual que el resto del mundo, el resto de tu familia, el resto de tus amigos, sobre todo amigos viejos, es señal de que hay un problema. Tal vez no estés viviendo piadosamente, haciendo la voluntad del Señor. Por eso es que el Espíritu nos alerta a todos los creyentes que siguen fielmente a Jesucristo en esta vida, que van a sufrir persecución, pero también van a vencer al mundo. ¿No es cierto? Como el Señor lo venció. Vamos a ver otro pasaje ahora, nuevamente en el Evangelio de Juan. Vamos a ver varios pasajes en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 1 al 7. Y vamos a ver algo ahora ya de un poco de cómo el Señor venció, o qué quiso decir el Señor con que Él venció al mundo. Acá está en este relato del Evangelio, vamos a ver una diferencia notable entre Jesús y sus hermanos, pero este relato no habla de los hermanos, sus discípulos o los apóstoles, está hablando de sus hermanos carnales. Jesús, no sé si sabes, tuvo hermanos, 4 hermanos varones, y creo que tuvo una mujer también, hermana. Lo menciona en el Evangelio de Marcos, a toda la línea familiar del Señor Jesús. O sea que nuestros hermanos católicos que piensan que la Virgen fue llevada al cielo virgen están equivocados. La Biblia dice bien claro que el Señor Jesús tuvo hermanos directos. Y en este relato vamos a ver una gran diferencia que había entre Jesús y sus hermanos. Jesús era el hermano mayor de otros 4 hermanos varones. Habían sido criados con los mismos padres, habían asistido a la misma sinagoga, habían estudiado la misma Biblia, la misma palabra de Dios. Pero van a ver una gran diferencia. Vamos a leerlo juntos. Dice así: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron, ¿pasa algo? Juan capítulo 7. Freddy tiene la Biblia colombiana. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, ven que habla de los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean la obra que haces. O sea, en otras palabras, los hermanos es como que lo están empujando al Señor, ¿no es cierto? Como desafiando. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Los hermanos le dicen, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Imagínense, 4 muchachos, y él era el hermano mayor. En esa época el hermano mayor era respetado. Después del padre estaba el hermano mayor. Y estos hermanos se mofaban prácticamente de Jesús. Porque ni aun sus hermanos creían en él, dice el verso 5. Entonces el verso 6 dice, entonces Jesús les dijo, mire lo que le corresponde, lo que le contesta Jesús. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave. El Señor le dice, miren muchachos, hay una gran diferencia entre ustedes y yo. Ustedes no ofenden a nadie, yo sí.
El mundo me odia a mí. ¿Por qué? Porque les digo la verdad. Esa es la razón. No porque les miento una historia equivocada, sino precisamente porque los denuncio de la verdad, los denuncio de su pecado, los hago sentir incómodos. Y eso es la razón por la cual el mundo, y fíjese que usa el término el mundo, me odia a mí. Así que, como digo, ¿cuál era la diferencia entre Jesús y sus hermanos? Todos judíos, iguales a Jesús, criados con la misma familia, etc. Jesús hacía algo que sus hermanos obviamente no hacían, que era testificaba que las obras de la gente del mundo eran malas, y eso los acusaba a todos de pecado. Lo hacían sentir incómodos. Cuando yo publiqué eso, hice sentir incómoda mucho. Porque lógico, la gente sabe en su corazón que hay algo que está mal. Pero la reacción violenta es precisamente para poner una pantalla, decir, como dice este hermano, usan palabras mordazas como por ejemplo homofobia. Son palabras mordazas para tapar la boca al que dice algo. Estoy hablando de César Vidal. Él usa ese término, palabras mordazas. Quiere decir que nos tapan la boca, no quieren oír. Los hacía sentir incómodos. Una persona piadosa que demuestra con su vida que su manera de vivir y pensar es distinta a la de los demás, su forma de hablar, de vestir, de pensar, y los hace sentir incómodos, la gente del mundo y aquellos cristianos que tienen sus mismos valores van a odiar a un cristiano que pone a Dios en primer lugar en su vida. No le quepa duda. Es más, le digo, aún llamados cristianos, que son cristianos, digamos, religiosos, no espirituales, no de corazón entero al Señor, se van a sentir incómodos. Esta es la razón por la que los fariseos odiaban al Señor. Lo odiaban, ya que su vida estaba centrada en la voluntad de su Padre y la de los fariseos no. Y el Señor constantemente lo estaba exponiendo. En 3 ocasiones en el Evangelio de Juan el Señor dice que el propósito de su vida era hacer la voluntad de su Padre. La primera está en Juan 4:34. Estamos en el Evangelio de Juan, vamos a verla rápidamente. Donde Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Se da cuenta? Esa era la comida de Jesús. En capítulo 5, verso 30, Jesús vuelve a decirles, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bien clarito. Y la última, Juan capítulo 6, verso 38, es un famoso texto que yo lo cito muy a menudo, porque he descendido del cielo, esto resume el propósito de la vida del Señor Jesús. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y este era el propósito, esta era la causa de la ira de todas estas personas que Jesús llama el mundo contra él. Y va a ser la misma causa de la ira del mundo contra ti, si eres un cristiano honesto. Y es normal. Por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo lo he vencido al mundo. Y en la victoria del Señor nosotros somos victoriosos. En la oración de Jesús a favor de sus discípulos, usted sabe que nosotros llamamos la oración de Jesús normalmente, y nos referimos, por ejemplo, cuando decimos que pasa algo, me equivoqué algo, dije, ¿está todo bien? No. Cuando hacemos la oración del Señor, decimos del Padre, nos referimos al Padre Nuestro, pero en realidad la oración del Señor
es la que está reflejada en Juan capítulo 17. En esa oración, donde Jesús ora solo en el huerto de Getsemaní al Padre, Él está orando específicamente, no por toda la multitud que lo seguía, sino que está orando por sus discípulos. Si usted lee todo ese capítulo 17, Jesús dice bien claro que ora por ellos solamente, no ora por el resto de todo el gran gentío que lo seguía a Jesús. O sea, toda la gente que lo admiraba a Jesús. Jesús tenía muchos seguidores, pero lo seguían muchos de lejos porque lo querían escuchar hablar, porque sabían que lo que él hablaba era impactante, era trascendente. Pero esta oración la hace Jesús no para todo ese gentío, sino solamente para sus discípulos. Y cuando hablamos de discípulos, acordémonos que eran 11 nada más, porque uno de ellos ya estaba afuera, que era Judas Iscariote. Entonces, mire lo que dice Jesús en el capítulo 17, verso 16. Dice así: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se da cuenta? Está hablando por sus discípulos. Esto dice Jesús tan solo de sus discípulos, aquellos que habían abandonado todo por seguirlo a Él, al Señor. Y su pedido al Padre en el próximo verso, en el verso 17, mire lo que dice Jesús. Dice: santifícalos en tu verdad. Este es el texto que siempre la hermana habla. Tu palabra es verdad. Esta santificación era y es tan solo para aquellos que toman la partida como esos 11 primeros discípulos, porque el Señor lo está diciendo en este contexto, que habían dejado todo atrás para seguirlo al Señor, o sea que lo habían puesto al Señor en primer lugar en sus vidas. Y por eso, hermanos, yo quiero que el Señor sea el primero en mi vida, en primer lugar en mi vida sea el Señor, no sea ni mi esposa, ni yo menos, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mi trabajo, nada. El Señor. Entonces, si yo tomo esa decisión, esta oración es para mí también. Y es para ti si tú haces lo mismo. Pero no es para el gentío que siga a Jesús de lejos. Esto que quede bien claro. Esta es una de las razones por las que a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, como dice Santiago capítulo 4, verso 3, pedimos para nuestra satisfacción personal, nuestro egoísmo. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, como dice 1 Juan, tenemos las peticiones que le hacemos porque oramos conforme a la voluntad de Dios. En la medida que comencemos a cumplir con las condiciones, hallamos también las promesas. Y eso es tremendamente importante. Los cristianos es como tienen un lápiz que subrayan las cosas bonitas, ¿no es cierto? Esto me gusta, es una promesa hermosa. Pero fíjese que cada promesa tiene siempre una condición. Cristianos que aman el dinero, por ejemplo, y oran para ser llenos del Espíritu Santo, yo les digo, no oren más. Si usted tiene amor por el dinero en esta tierra, no ore para que el Señor lo llene de su Espíritu, porque el Señor no lo va a llenar. Porque el Señor dijo bien claro que hay solo 2 señores en esta tierra. Uno es el dinero, las posesiones o mamón, como dicen algunas versiones de la Biblia. Y otro es el Señor Jesucristo. Usted tome la elección que quiera. Pero si está su prioridad puesta sobre las cosas materiales, no se gaste en pedir, no ayune, ni ore siquiera. Siga amando el dinero o arrepiéntase. Y haga lo que tiene que hacer. Pero no puede hacer las 2 cosas, eso es lo que dice el Señor. Nadie puede servir a 2 señores. Es bien claro el Señor. Entonces, Jesús no oraba por la multitud que lo admiraba, pero todavía mantenía sus valores puestos, toda esa multitud que todavía seguía con sus valores puestos en el mundo, sino que estaba orando por aquellos que lo habían dejado todo atrás por causa del Señor. Y lo mismo hace el Señor ahora. Dios se está levantando ahora, hermanos. Un ejército de personas, hombres y mujeres, dispuestos a dejarlo todo por amor al Señor. ¿Me han escuchado?
Dios, lo vuelvo a repetir, Dios está levantando un ejército ahora de hombres y mujeres dispuestos a dejarlo todo para seguirlo a Él. Yo le di a mis hermanos varones de la Junta, digamos, una serie de 50 pautas, por así decirlo, de aquellos que realmente ponen al Señor en primer lugar en sus vidas. Y muchas de ellas son desafiantes, son tremendamente desafiantes, son desafiantes para mí y sin duda son desafiantes para mis hermanos. Es más, son también para las señoras, si quieren las señoras se las paso. Son 50 razones o 50 atributos de aquellos que aman realmente al Señor y lo ponen a Él en primer lugar. Entonces, pero ahí no hay medias tintas, ¿no es cierto? Si yo amo al Señor, lo pongo, Él es el primero en mi lugar, mis prioridades están centradas en Él, cambia totalmente la cosa para mí. Porque tan solo para ellos existe una multitud de promesas que el Señor tiene guardadas. Ustedes saben que 1 Corintios 2:9 dice esto. Se lo leo rápidamente. 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice así: cosa que ojo, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los cristianos. ¿Qué dice? Para todos los que le aman, los que le amen a Él. Y cuando dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si dicen que me aman, hagan lo que yo les digo, hagan lo que yo les mando. La única forma que yo tengo de mostrarle a mi Señor que realmente lo amo es si cuando Él me da una orden, yo la cumplo. Amén. Sí, Señor. Entonces estoy demostrando que realmente lo amo. Si no, le puedo decir todos los días, Señor, yo te amo, pero sigo haciendo mi voluntad. El Señor se da cuenta que yo soy un mentiroso y no me lo va a tomar en serio. Si yo amo al Señor, tengo que cumplir sus mandamientos, tengo que guardar, como dice la palabra, sus mandamientos. Bendiciones materiales de parte de Dios, como vimos el sábado pasado, todo el mundo tiene, ¿no es cierto? Mateo 5:45 dice, lo vimos esto también, para que Dios es el que hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Se acuerdan de ese verso? Lo vimos el sábado pasado. Mateo 5:45. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, cosas materiales, eso le decía a mí uno de mis hijos yo anoche, porque él está pensando de que Dios lo bendice cuando tiene un buen trabajo, un buen empleo, y las finanzas y las cosas materiales le van bien. Le digo, hijo, la gente más rica del mundo es atea. No tomes eso como un síntoma de bendición de Dios sobre tu vida. La bendición de Dios sobre tu vida es espiritual, debe ser espiritual, solamente espiritual, no material. Dice en Efesios capítulo 1, verso 3, que Dios nos ha bendecido con riquezas espirituales en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia que muchos, mi hijo es cristiano, no es un ateo, ni es un... pero lamentablemente tienen el falso evangelio. Dice, bendito sea el Dios, estoy leyendo el 1 Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo Dios, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para darnos esas bendiciones espirituales. Porque Dios ya lo sabía, que lo íbamos a obedecer. Eso es bendición, genuina para mí. No me interesan las bendiciones materiales. Por supuesto, si yo busco la bendición espiritual, nunca me va a faltar bendición material también. Nunca. Porque Dios es fiel.
Y el Señor dijo bien claro, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que ustedes necesitan, yo se las voy a añadir. No se preocupen por eso, pero ustedes busquen hacer lo que yo digo primero. Si yo me concentro en eso, Dios me da el resto. Y yo soy, digamos, testigo de que Dios es veraz. Y todo hombre mentiroso, como dice el libro de Romanos. Así que las cosas espirituales son solamente para aquellos que obedecen al Señor. Entonces Dios nos empieza a dar esas riquezas espirituales que Él tiene reservadas solamente para aquellos que lo aman, que lo obedecen. Y el verso, nuevamente, Juan 17, 16, volvemos a ese verso clave, dice, Jesús le dice al Padre, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Los cristianos somos extraterrestres en este mundo. Somos como, ¿cómo se dice? Como aliens. Sí, yo me siento todos los días como un alien, como un marciano, como alguien extraterrestre. No pertenecemos al mundo, hermanos, como tampoco Jesús pertenecía al mundo. Tenemos valores completamente distintos, gloria a Dios. No corremos más atrás de las mismas pasiones que corren los demás. Y los demás se sorprenden. ¿Cómo es que nosotros no corremos atrás? Dice 1 Pedro capítulo 4, verso 4. Dice, a la gente del mundo les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, dice Pedro. Os ultrajan. Por esto los fariseos odiaban a Jesús y me odian a mí. Nos hacen sentir mal, nos hacen sentir como que somos malos porque decimos la verdad. Y ellos son los buenos y de golpe nosotros somos los malos. Porque defendemos algo, digamos, yo creo que es la defensa básica de una persona, de un hombre, de una mujer, defender su familia, sus hijos, su descendencia. Que no vengan todos estos corruptos a seguir, ¿no es cierto?, corrompiendo toda la humanidad. Entonces, el único que lo puede parar es mi Señor, por supuesto. Yo sé, estoy consciente. No puedo detener una locomotora, un tren de carga que viene a 120 kilómetros por hora con mi mano. Si venga a 10 kilómetros no lo puedo detener. Pero sí puedo decir la verdad, como lo decía Jesús, para que esa verdad haga un impacto, para que haga sentir a la gente mal, para que se den cuenta que están errados. Y eso es ser la sal y la luz de la tierra, ¿no es cierto? La sal hace picar, arder, y la luz a una persona que está, imagínense una persona que está durmiendo toda la noche y usted de golpe le enciende las luces de la habitación. ¿Cómo se pone la persona? No sé, se encandila. Así es la persona del mundo que usted la confronta con la verdad de Dios. Se va a sentir encandilada. Es demasiado. No me digas. No quiero escuchar. No sé si les dije una vez un ex compañero mío me dice, mira, no me digas más nada, yo tengo que seguir viviendo conmigo mismo. Así me dijo. Porque la conciencia lo acusaba tanto que me paró. No me digas más nada. Yo tengo que seguir viviendo conmigo. Entonces digo, yo te respeto, como Dios te respeta. Pero Dios te está mostrando y revelando precisamente para que te arrepientas. Pero las personas, en vez de arrepentirse, se endurecen y quieren seguir con su necedad. Así que Juan, capítulo 15, ya estamos terminando, por hoy, pero vamos a seguir sábado que viene, si Dios quiere, con este tema. Juan, capítulo 15, verso 18, el Señor Jesús nuevamente dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, esto me lo está diciendo a mí y a usted, sepan o sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo,
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón. O sea que, ¿cómo puedo saber si yo soy del mundo y no de Dios? Bueno, precisamente en el verso 18 está la respuesta. Si fuera del mundo, un síntoma natural que un cristiano puede ser del mundano, por así decirlo, es que el mundo lo va a amar. Quiere decir que el mundo se siente cómodo con uno. Si el mundo se siente cómodo conmigo, es un mal síntoma. Si la gente, digamos, quiere estar, la gente que no es cristiana, le gusta mi presencia y le gustan mis bromas y le gusta mi conversación, es un mal síntoma, hermano. ¿Saben por qué? Porque dice bien claro el Señor, mire, el Señor les dijo bien claro a los discípulos, miren, si el mundo los odia o aborrece a ustedes, sepan que primero me aborrecieron a mí. Es más, dice el Señor más adelante, el verso 20, dice, acuérdense o acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido, también a vosotros perseguirán, dice el Señor. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que nosotros somos inferiores que el Señor. Y si lo hicieron con el Señor, eso es lo que está diciendo el Señor, lo van a hacer con nosotros. Es normal, no se preocupen. Sigan adelante, haciendo lo que es su labor, dice el Señor. No están haciendo nada malo, están haciendo luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y esa es nuestra labor, hermanos, ser la sal y la luz en este mundo. Dios nos prueba en el mundo para ver si nos puede utilizar para gloria de su reino. Y nos prueba con pequeñas pruebas que van creciendo, ¿no es cierto? Si Dios tiene un plan específico para mí, para cualquiera de sus hijos, nos va a hacer pasar por una serie de pruebas para ver si llegamos a vencer al mundo precisamente. ¿Se acuerdan algo que vimos en 1 Corintios capítulo 10? Que Él nos va a dar una prueba más grande que la que nosotros podamos afrontar. En otras palabras, el proceso del Señor es progresivo, ¿no es cierto? Nos va llevando, pero nos va probando, porque no nos va a tirar a un mundo cruel, si no realmente no tenemos la fibra para poder vencerlo. Entonces, el Señor nos va adiestrando. ¿Se acuerdan que el rey David decía, Él es el que adiestra mis manos para la batalla? Ahora la batalla no es contra un hombre, no es contra sangre y carne, es contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y yo tengo que estar fortalecido en el Señor. Y para eso el Señor me entrena con pruebas. Así como se prueban, por ejemplo, los materiales, el aluminio con que se hace un avión, la carcasa de un avión, ¿no es cierto? El cuerpo de un avión. Esos materiales, no sé si utilizarán aluminio, ahora tal vez se utilizan otros materiales seguramente. Pero se prueban con fuego, con frío, con calor excesivo, para asegurarse que ese material puede soportar la tensión, la fricción, todas esas cosas que van a pasar allá arriba, a miles de metros de altura. Ahora, quiere decir que ese material es probado porque lo que va a ser, para la razón por la cual va a ser usado, es de absoluta importancia que sea probado, ¿no es cierto? No lo van a mandar un avión con materiales sin haber sido probados previamente. La misma cosa es el Señor con nosotros. Ahora, si es el mismo material que se usa para hacer un juguete, un avioncito de juguete, las pruebas son mucho menores, ¿no es cierto? ¿Ustedes se dan cuenta de eso? No necesitan estar probados tanto. Lo mismo es el Señor con nosotros. Hay algunos de nosotros que vamos a ser probados para hacer aviones de juguete y otros que vamos a ser probados para hacer aviones de guerra. Depende, las pruebas que nos da el Señor, depende del propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. No se asuste, Dios no lo va a poner a usted a rendir una prueba de material si usted va a ser un avioncito que va a ser jugando un niño nada más. Pero lo que yo les quiero hacer ver
es que de todas maneras el Señor nos pone a través de una serie de pruebas para ver si realmente podemos vencer al mundo. Porque ese es el propósito de Dios, ¿no es cierto? Y con esto termino. Primera Juan capítulo 5, verso 4. Primera Juan, capítulo 5, verso 4. Otro texto tremendamente relevante para lo que estamos viendo. Primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice así, ¿lo tienen? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe es lo que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? El próximo verso, capítulo 5, verso 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es nuestra fe. Y esa es la fe que vence al mundo. Esto es lo que quiere decir, no sé si entiende este pasaje. La vida que viene a mí a través de la fe en el Señor Jesús es algo tan poderoso que me va a ayudar a vencer el mundo. No hay nada en mí, yo no tengo la capita de Superman para vencer la gravedad y salir volando. Pero es la vida que yo recibí de Dios, la nueva naturaleza divina que viene a mí por el Espíritu Santo. Esto es lo que dice Juan acá. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esa es la fe que me dio no solamente salvación, sino que me dio esa fuerza para levantarme y vencer al mundo como un cohete, ¿saben lo que es un cohete, no es cierto? O un, ¿cómo se dice? Un rocket. Tiene la fuerza para levantar y vencer la fuerza de gravedad y supervencerla y salir de la atmósfera y salir, ¿no es cierto?, a la estratosfera. Eso es lo que quiere decir este verso. Lo que yo he recibido de la vida de Dios en mí, que es a través de la fe, es lo que me ayuda a mí a vencer al mundo, en la fe del Señor Jesús. Entonces, ¿saben lo que me hace acordar esto? Sacando el ejemplo del cohete, diciendo un ejemplo más simple. Los primeros, antes existían aviones, había globos, todavía hay globos aerostáticos. ¿Saben lo que son los globos aerostáticos? Un gran globo que tiene una canastita de mimbre grande y que lleva personas adentro. Esos globos aerostáticos tenían bolsas de arena que lo tenían atado a la tierra. Cuando salían volando lo que hacían es desprender bolsas de arena y el globo se empieza a levantar, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me sigue? Cuando querían que el globo se alzara más, tomara más altura, ¿qué tenían que hacer? Soltar más bolsas de arena y el globo subía. Bueno, lo mismo pasa en tu vida. La razón por la cual muchos cristianos, a pesar de haber recibido esa vida de poder que nos ayuda a despegar de este mundo, no lo logramos porque tenemos mucho peso de nuestra vieja vida que nos ata a este mundo. Son como esas bolsas de arena que tiene el globo aerostático. Y la única forma de despegar del mundo es soltando las bolsas una a una para empezar a tomar altura. ¿No es cierto? Y vamos a ver en Efesios capítulo 4, verso 22. Con esto termino, promesa. Efesios 4, 22. Dice así la palabra de Dios.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos de la bolsa de arena, que están viciadas conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la forma que vence al mundo, que nos ayuda a despegar como esos balones aerostáticos que despegan de la Tierra, vencen la fuerza de la gravedad que los tiene atrapados abajo. Y a nosotros no es la fuerza de gravedad, es la fuerza del pecado que nos tiene atrapados en este mundo. Y por eso comencé diciendo que esto es una puja, una pelea, que la gana el mundo o la gano yo. No hay otra nada en el medio. El mundo me vence en la medida que yo esté atado, sujetado por todos esos pesos de mi vieja vida. Y la única forma de despegarme de este mundo es soltando. Por eso dice este pasaje en Efesios capítulo 4, despojaos. Es algo que yo conscientemente tengo que ir soltando, esas bolsitas que me tienen atado a este mundo. Puede ser el amor al dinero, puede ser la lujuria, puede ser pasiones desmedidas de cualquier tipo, puede ser ambiciones de distinto tipo, así sea de fama o de cualquier cosa que me ate a este mundo. La tengo que y el Señor no lo va a hacer, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que soltar esas bolsitas para que el Señor realmente me haga cobrar altura en los propósitos eternos que Él tiene para mí. Así que, hermanos, hay una gran diferencia entre la gente del mundo y un verdadero cristiano. Espero que sea así con cada uno de nosotros. Y vamos a seguir, si Dios quiere, el sábado que viene, meditando acerca de esto, con ejemplos prácticos de gente que logró vencer al mundo bajo el poder tremendo de la obra de Dios en sus vidas. Oremos pues al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, tu deseo, Señor, de que podamos despegar de este mundo, vivir vidas de victoria sobre este mundo que a todos nos tiene atrapados de alguna manera o de otra con las sutilezas y los engaños del diablo. Ayúdanos, Padre, a ver cada una de esas áreas en nuestras vidas y a ser valientes para despojarnos de ellas, Señor, confiando en que tu gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando dejamos y nos desprendemos de ese peso y ese pecado que nos asedia, realmente empezamos a cobrar altura contigo. Y te lo agradecemos, Señor, porque este es tu propósito para cada uno de nosotros, tus hijos, que vivamos en este mundo en victoria sobre el mundo que nos asedia. Así como a ti te ha pasado, Señor, y tú lo has dicho bien claro aún a sus primeros discípulos, nos dice también a nosotros. Si se lo han hecho a ti, Señor, también nos lo harán a nosotros. Si te odiaron a ti, también nos odiarán a cada uno de nosotros. Pero gracias, Señor, que tú has dicho, mi paz os dejo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y gracias, Señor, por esa victoria completa que tú has hecho sobre este mundo. Te damos la honra y la gloria solo a ti, en Cristo Jesús. Amén.